Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo videoprograma muy especial. En los videos anteriores nosotros tratamos el propulsor de los ovnis, de los platillos voladores, de los cilindros, de las esferas, como una esfera pequeña como motor. Sin embargo, en esos videos, o en ese video no profundicé qué es lo que compone la esfera, cómo funciona, cuál es su estructura. Entonces hoy hablaremos en detalle del motor de esas naves, realmente cómo funcionan y cuál es su estructura y qué principios fundamentales de la física hace que eso sea posible. ¿Sí? Bueno, para manejar esta situación tenemos que sentar unas bases básicas que son fundamentales para entender todo el fenómeno. En primer lugar, el magnetismo. Imaginémonos un imán de barra. Un imán de barra tiene dos polos magnéticos, norte y sur. Por el norte salen las líneas de fuerza, las líneas de campo magnético y terminan en el sur. ¿Sí? Eso se llama un bucle. Un bucle es una superficie cerrada. ¿Qué es lo que sucede acá? Que cualquier superficie cerrada no produce trabajo. Una línea de fuerza que se cierra sobre sí misma formando un toroide no produce trabajo. Los motores lo que hacen es que alternan los polos magnéticos, es decir, sur con sur se repelen, norte con norte se repelen, norte con sur se atraen y de esa manera se logra que el rotor gire dentro del estator de un motor. Pero si colocamos el motor y lo ponemos en el vacío del espacio, el motor puede funcionar sobre sí mismo, pero no puede autopropulsarse. No hay manera de hacerlo, porque las líneas de campo, las líneas de fuerza, se cierran sobre sí mismas formando un bucle. ¿De acuerdo? Entonces, el campo magnético como tal no produce trabajo. Lo que produciría trabajo es que las líneas de fuerza fueran abiertas. Y para eso se necesitarían los monopolos magnéticos. Pero los monopolos magnéticos no existen. Si cojo un imán de estos y lo partimos en dos, la mitad me formaría nuevamente otro imán con dos polos. Y si corto ese pedazo en otra mitad y así sucesivamente, hasta tener tamaños muy pequeños, voy a seguir teniendo imanes de dos polos. Entonces, luchar por obtener un monopolo es imposible. Bien, pero el universo actúa a nuestro favor. Aparece entonces el campo eléctrico. El campo eléctrico es producido tanto por una carga positiva como por una carga negativa. Es el responsable de que exista la corriente eléctrica en los conductores. Me explico. Dentro de un conductor se mueven electrones. Se mueven en la dirección contraria al campo eléctrico. O podemos decir también que las cargas positivas se mueven en la dirección del campo eléctrico dentro de un conductor. ¿Cómo funciona? Bien, una carga positiva emite líneas de campo eléctrico. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito. Estas líneas no se cierran sobre sí mismas, no forman bucles. Lo mismo una carga negativa. La carga negativa recibe líneas de fuerza de campo eléctrico. ¿De dónde? Del infinito. ¿Hacia dónde llegan? A ella. O sea que la carga negativa funciona como un sumidero de carga, mientras que la carga positiva emite el campo eléctrico. Esto hace que estas líneas de campo sí puedan ejecutar trabajo, sí produzcan trabajo. Entonces, hay otra cosa además. Cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Las líneas de campo entre dos cargas positivas nunca se van a cruzar, nunca se van a tocar. Siempre se repele, hay un rechazo. Y eso nos posibilita entender cómo funciona el motor electromagnético en forma de esfera que propulsa esos objetos. Veamos aquí, por ejemplo, este es un diseño muy parecido a la cámara de combustión de un cohete normal y corriente, un cohete químico, pero eso es importante para poder entenderlo. Imaginemos que la superficie de esta cámara de combustión de cohete está cargada positivamente, ¿sí? En la parte externa, es decir, lo que se ve pintado de verde, es una carcasa metálica, tapada arriba, tapada a los lados, pero en esta parte de abajo no. Y supongamos que este tapón que está aquí
es cerámica. ¿Cuál es la razón de eso? Las líneas de campo eléctrico, aunque son muy importantes y poderosas, no pueden atravesar todo lo que es metal. Todo lo que es metal conductor no lo pueden atravesar, pero sí puede atravesar lo que no sea conductor. En este caso, una cerámica. ¿Qué es lo que pasa? Que este frente que está arriba produce líneas de campo hacia abajo, tal como aparece acá. Las líneas de carga positiva producen líneas de campo en todas las direcciones. Entonces, como en este caso es un plano, produce líneas de campo hacia abajo. Esas paredes laterales producen líneas de campo, pero se encuentran entre sí. Y por tanto, como no pueden cortarse, la única manera que tienen es doblarse hacia abajo, porque hacia arriba no pueden. Tenemos una carga positiva que las va a repeler. Esa la repele, el único camino que les queda por seguir es hacia abajo. Observamos entonces que las líneas de campo salen hacia abajo y hacia arriba no. Entonces aquí se aplica la tercera ley de Newton, acción y reacción. ¿Sí? O sea, hay una acción de fuerza, de líneas de campo, como están muy apretadas, se genera una fuerza muy grande. Van hacia abajo, por tanto tiene que generarse una reacción positiva hacia arriba. Es decir, hay una propulsión. ¿Cuál es la ventaja? De que no emite gases, porque las líneas de campo son invisibles, no se ven, no emite gases, no emite materia, entonces no es el típico cohete que tiene que desprender mucha parte de su materia en combustible. Simplemente es un dispositivo que flota en el aire como por arte de magia y se autopropulsa en el vacío. Bien, ya entendemos entonces cómo funciona el motor, pero obviamente la configuración del motor de una nave no es así, tiene forma esférica. Para entender eso, vamos entonces al principio básico para generar estas cargas. Estas cargas no pueden aparecer por arte de magia, hay que producirlas, hay que generarlas, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bien, tenemos un disco metálico. Recuerda que lo que produce la energía dentro de una nave son esos discos, 3 discos. Uno genera energía cinética, otro genera voltaje y otro genera corriente. El que genera voltaje vamos a analizarlo de esa manera. Tenemos un disco, aquí lo vemos de canto, y observemos que en los bordes tenemos un imán, o más bien un electroimán, de tal manera que el polo norte está hacia abajo y el polo sur hacia arriba y al otro lado también. En realidad, este imán es otro anillo que rodea el disco metálico. Ese disco es un metal conductor. Aquí vemos un eje y va a girar, va a tener una velocidad angular alrededor de ese eje, ¿sí? En el sentido antihorario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se aplica la ley de Lorentz. Es la ley por la cual funcionan los dínamos y los generadores eléctricos. La ley de Lorentz establece que fuerza magnética es igual a QB cruz B más Q por E, donde Q es la carga eléctrica, B es la velocidad tangencial de la carga por el campo magnético, pero en un ángulo de 90 grados. Este producto cruz me dice a mí que debe ser perpendicular, más la fuerza eléctrica, que simplemente es carga eléctrica por el campo eléctrico. Pero entonces omitamos esta parte porque recuerde que aquí para esa situación no tenemos ningún campo eléctrico, pero sí tenemos campo magnético, que son estas líneas rojas que ustedes ven del norte al sur. Tenemos velocidad tangencial porque el disco está girando, ¿sí? Y tenemos carga. Claro, si el metal es un metal conductor, entonces sus átomos transportan carga eléctrica. La diferencia es que las cargas eléctricas en los metales se pueden mover libremente, en los no metales no. Entonces vemos este mismo disco, pero ya no de canto, sino que lo vemos de manera por encima, ¿sí? Vemos el disco totalmente aquí ya dibujado. Este metal es esto que está aquí con rayas negras cruzadas. ¿Y qué es lo que sucede? Usamos la regla de la mano derecha. El disco gira en ese sentido. El campo magnético, estas cruces que ustedes ven, está entrando. ¿De acuerdo? Entonces,
Si esta es la velocidad de la carga que va en la dirección de rotación del disco y el campo magnético está entrando, que es este marcador que está acá, ponemos la mano en la dirección de la velocidad y abrazamos el campo. Abrazamos el campo, ¿sí? Observamos que el pulgar me señala la fuerza de la carga eléctrica. Es una carga positiva. Entonces, la flecha iría hacia acá. Es decir, las cargas se acumularían en el centro. Pero vamos a invertir las cosas. No ponemos cruz, sino que vamos a hacer que sean puntos. Punto significa que el campo magnético está saliendo, ¿sí? Está saliendo. Tal como aparece acá. El campo magnético atraviesa el borde del disco de abajo hacia arriba. Entonces va a atravesar el borde del disco de abajo hacia arriba. Y otra vez usamos la regla de la mano derecha. Campo magnético pero apunta hacia afuera. Velocidad de rotación, sentido antihorario, ¿sí? Velocidad. Los 4 dedos apuntan en el vector velocidad, cierran apuntando hacia el campo magnético y el pulgar me señala la fuerza magnética sobre la carga. Entonces las cargas se me van a acumular en el borde. Me interesa más que se acumulen en el borde, porque es que en el borde aparece la máxima densidad de carga. Esas cargas, por un conductor extra interno, que no lo vamos a poner, se recogen y se llevan a los motores esféricos. Para poder entender cómo funciona eso, vamos a entender corriente y voltaje. Imaginemos que tenemos una autopista, ¿sí? Aquí claramente vemos una autopista. Y cada bolita de estas es un electrón. Digamos que representan autos. Los autos representan un electrón. Viajan en este sentido. Y vamos a poner 2 estaciones de observación. Una estación que se llama A y otra estación que se llama B. Esta estación va a medir cuántos autos pasan por unidad de tiempo. Y descubre que pasa 2 autos por segundo. La estación B también descubre que pasa 2 autos por segundo. Luego, la diferencia de carros por segundo que pasa en la estación A y la estación B es 0, porque es el mismo número. Es decir, el número de cargas por unidad de tiempo que pasa en la estación A y el número de cargas que pasa en la estación B es 0. Es la misma, ¿sí? Es decir, 2 menos 2, 0. Recuerda que delta debe significar resta, diferencia. Entonces, 2 cargas que pasa por segundo menos 2 cargas que pasa por segundo me da 0. Eso quiere decir que el voltaje a lo largo de toda esta línea, digamos que esa es una línea conductora, va a ser 0. Una línea conductora representada por una autopista donde las cargas simulan carros, autos en movimiento. Eso también se le llama una equipotencial. Pero ¿qué pasa si en una estación, antes de la estación de observación, ponemos un peaje? Ese peaje va a retener de alguna manera los autos, el flujo vehicular. Entonces vemos que los autos se amontonan a este lado, pero a este lado no. Luego la estación de observación mira que en un segundo cuenta 9 autos antes del peaje y la segunda estación cuenta un auto después del peaje en un segundo. La diferencia de autos de un lado y del otro es de 8, ¿sí? 9 menos 1 me da 8. Decimos entonces que el voltaje de esa situación es de 8 voltios. Ahora, vamos a asumir que los autos son cargas. Entonces, la diferencia de carga eléctrica de un punto A y un punto B es de 8 cargas. Es más o menos el equivalente a decir voltaje. Entonces, voltaje es simplemente la acumulación de cargas en una parte del conductor. O sea, hay una acumulación de cargas. La corriente no acumula cargas. La corriente, las cargas transitan a una velocidad constante y es igual el número de cargas por unidad de tiempo en cualquier parte del conductor. En cambio, en el voltaje no. En una parte del conductor tenemos muchas cargas, en otra parte del conductor tenemos muy poquitas cargas. Hay una diferencia de cargas entonces y genera una diferencia de voltaje. La acumulación de cargas en un solo punto se llama potencial eléctrico. Y la diferencia de potencial es lo que llamamos voltaje.
Entonces ya tenemos claro que lo que estamos acumulando en el borde del disco es un gran voltaje. Recuerde que ese voltaje no se mide en miles de voltios, sino en millones de voltios. 5, 10, 15 millones de voltios. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer este motor más eficiente. Vamos a tomar nuevamente dos partes metálicas cargadas positivamente, pero lo vamos a tomar de forma de semiesfera. ¿Qué pasa? El campo eléctrico interno, como la carga positiva emite el campo y esta de abajo también, las líneas de campo se van a cruzar, perdón, se van a repeler, y el único camino que les queda es seguir el conducto semicircular. Y las líneas de campo tienen que salir hacia afuera. Se genera teniendo una acción y reacción. La reacción es hacia arriba y la acción es hacia abajo. ¿Sí? Adicional a eso, el disco que está, el disco no, la esfera, porque esta es como la sección de una esfera. La esfera que está adentro gira. ¿Por qué tiene que girar? Nuevamente se aplica el concepto de la ley de Lorentz, en donde al girar y al haber un campo magnético que no he explicado acá, pero existe un campo magnético interno que es paralelo a estas líneas de metal que tienen las cargas positivas. Usando la ley de Lorentz hace que las cargas se peguen al metal, no se suelten de ahí. ¿Por qué tiene que ser así? Porque en un conductor, cuando las cargas se acumulan mucho, digamos, en el borde del disco, tienden a repelerse entre ellas, y cuando se repelen con fuerza suficiente, saltan del metal, vuelan del metal. Eso se llama efecto corona. ¿Sí? En las líneas de alta tensión, de alto voltaje, recuerde que voltaje es acumulación de cargas, los electrones saltan del conductor, saltan a la atmósfera, ionizan la atmósfera y generan una luz verdosa. Eso se llama efecto corona. Entonces, para evitar el efecto corona, esta semiesfera que está aquí adentro empieza a girar, ¿sí? Pero el metal tiene unos electroimanes muy especiales que generan un campo magnético que es paralelo a la longitud de la sección circular de la semiesfera. Y por el efecto de la ley de Lorentz, las cargas se pegan al metal. Eso genera una densidad de carga muchísimas veces mayor, es decir, permite que la semiesfera que está dentro almacene mucho voltaje, más voltaje de lo que normalmente no podría almacenar. Listo. Entendiendo esto, ¿qué pasa entonces? Armamos la esfera completa. La esfera completa se compone de dos secciones. Una parte metálica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces una semiesfera, que es la parte de arriba, que tiene pues una esfera dentro de otra. Se forma entonces una cavidad, como las esferas metálicas y la semiesfera que está dentro también, y están cargadas eléctricamente. Por esa cavidad se genera el campo eléctrico, que no tiene más camino, sino que dice por la cavidad hacia abajo, ¿cierto? También vemos que la semiesfera interna está rotando. Y adicional a eso, hay un campo magnético que es paralelo al grosor del metal que forma la semiesfera, cuyo propósito, usando la ley de Lorentz, es que las cargas se almacenen más. Y al haber más cargas, hay más campo eléctrico. Recuerde que el campo eléctrico depende del número de cargas. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede un efecto de acción y reacción. Acción, el campo eléctrico sale hacia abajo y la reacción es una propulsión hacia arriba. Armando la esfera completa, la semiesfera inferior está hecha de cerámica, ¿sí? Pero conserva los canales por los cuales sale el campo eléctrico hacia abajo. Justamente abajo, cuando la nave se posa, digamos en un césped, se forma una marca circular. Aparte de eso, se puede determinar que la marca es rotatoria. ¿Por qué? Porque la semiesfera que está interna está girando y las más pequeñitas también. Entonces genera un campo eléctrico rotatorio. El campo eléctrico, cuando permea una planta, justamente en el, ¿cómo llamarlo? En los cogollos de la planta o en los nudos de la planta, como tiene savia, la savia reacciona con el campo eléctrico, que es muy poderoso, y dobla
el cogollo dobla el nudo de la planta, haciendo que la planta se doble en un sentido. Y por eso vemos esos remolinos cuando la nave se asienta. No estamos hablando de los círculos o círculos de las cosechas, que también es un efecto parecido, pero no, ese no es el caso. Cuando una nave se aterriza en un plantío, lo que hace es que deja las marcas. Y esas marcas son de los propulsores. Entonces, adicional a eso, el campo eléctrico está apagando y encendiendo muy rápidamente, millones de veces por segundo. Es decir, hay una frecuencia. Esa frecuencia es muy necesaria. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico fuera continuo, entonces las cosas que están en el suelo se pegarían a la nave. Literalmente se pegan a la nave, es decir, las atraen. Cuando ustedes se acercan a una silla de plástico, usted siente que los vellos de la piel son atraídos por la silla. Cuando usted frota un objeto de plástico o un objeto de cuero, usted siente que los vellos de la piel son atraídos por las cargas estáticas acumuladas en esa silla. La carga estática atrae objetos, papeles, cositas pequeñas. Obviamente, ¿por qué lo hace? Porque la carga estática genera un campo eléctrico muy pequeño, pero sí lo genera. Pero este campo eléctrico que estamos acá es muy grande, es muy poderoso. Atrae muchas cosas, atrae tierra, atrae piedras, lo que haya abajo. Para evitar que eso suceda, el campo eléctrico entra en una alta frecuencia, es decir, apaga y prende, apaga y prende. Entonces acá tenemos un campo eléctrico con una frecuencia y al mismo tiempo rotatorio. Este campo eléctrico, como sabemos que es el causante de la electricidad en un conductor, es lo que mueve los electrones en la dirección contraria al campo o empuja las cargas positivas. Cuando el campo eléctrico entra en contacto, digamos, con un automóvil, con un aparato electrónico, con un reloj, por ejemplo, esos aparatos usan energía eléctrica. Y cuando están inmersos en un campo eléctrico más poderoso que el campo eléctrico que genera la batería, que mueve esos aparatos, la corriente literalmente se frena. Entonces el auto se apaga, el reloj se detiene, cualquier aparato eléctrico o electrónico se apaga. Una cámara que funciona con energía eléctrica, sí, una cámara pues de grabación, o también una cámara de celular, que está grabando un dispositivo de eso, un aparato de esos, a una distancia muy cercana, se apaga, no se puede grabar. ¿Cuál es la razón? Eso tiene un alcance aproximadamente de 500 metros, de 500 a veces hasta de 1 kilómetro, depende del tamaño de la nave. Si es una nave de alrededor de 10, 15, 20 metros, estamos hablando de naves normales, hasta 30 metros que se considera un tamaño promedio. Estamos hablando de un platillo. El alcance es alrededor de 100 metros más o menos, entre 100 y 80 metros. Pero si son naves mucho más grandes, el alcance puede ser de 500 hasta 1 kilómetro. Esas esferas es el motor que propulsa a los platillos, o sea, a los discos, a los cilindros y también naves esféricas. Hay naves esféricas. El tamaño de esas esferas puede variar. ¿Han visto fotos donde aparecen en la panza del platillo esferas como pegadas? Semiesferas pegadas. Esas semiesferas son los motores que estamos mencionando. La parte baja es cerámica. Hay un efecto muy interesante. Cuando el campo eléctrico pasa por el material cerámico, que es un material especial, muy fuerte, no es metálico, ya sabemos que el metal no deja pasar el campo, pero el no metal sí, la cerámica deja pasar el campo. El campo reacciona con el aire, ¿sí? Reacciona con el aire cuando es muy intenso o cuando él tiene una frecuencia muy alta y lo ioniza y genera una luz. La luz que se ven en las naves cuando se ven bajitas, esa luz está por fuera del disco, o sea, no está pegada al metal. Es como una luz flotando, pero acompaña el disco. Realmente es por eso, porque el campo ioniza el aire. Con eso ya terminamos pues la sección. Ya vemos que las naves se propulsan por este motor esférico. Ya sabemos que la parte interna gira, ya sabemos cuál es el motivo. Estas esferas pueden ser de 20 centímetros de diámetro hasta tener muchos metros de diámetro. Una nave grande puede tener esferas de 3 metros.
capacidad de empuje cientos de toneladas. O también de 20 centímetros, o sea, muy pequeñitas. Pero esos propulsores pequeños se usan para sondas. En Suecia, en Finlandia, les llaman ojos de gato. Son aves, pero tipo dron. Pero no son fabricados aquí en la Tierra. Tienen características de vuelo especiales. Ya con eso terminamos. El próximo video vamos entonces a entender cómo funciona el mercurio en la generación del campo y en la acumulación de las cargas para tener un vuelo seguro. Recuerda que el vuelo seguro es cuando la nave puede anular la inercia, puede anular la gravedad, tiene capacidad de viaje luminar y tiene capacidad de hacer movimientos y maniobras cerradas, que físicamente aparentemente es imposible. Y lo otro es que puede volar por la atmósfera sin necesidad de tener una fricción con el aire. Es decir, muchas veces la velocidad del sonido, 15 veces la velocidad del sonido, sin tener una fricción aparente con el aire, sin generar ese famoso boom sónico. Cuando un avión de guerra rompe la barrera del sonido, se genera un boom sónico. El aire se pega al metal del avión. Se pega al metal del avión y por fricción lo calienta bastante. En el borde de las alas, que se llama borde de ataque alar, se generan temperaturas muy altas. Cuando un avión a reacción vuela 2 veces la velocidad del sonido, hasta 3 veces la velocidad del sonido. Usan aleaciones especiales, de titanio más que todo, para que no se funda el borde de ataque alar. Esta nave no tiene problema. Pueden desplazar a velocidades mucho más altas y no tienen fricción con el aire. No entran en un contacto directo con el aire. Hay algo más ahí, pero eso lo vamos a ver en videos posteriores. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.